Feliz tarde, gracias por estar con nosotros. A partir de esta hora, María Gabriela Rodríguez y Zulay Rosas estaremos acompañándoles para presentarles las informaciones que destacan a esta hora. Un gusto saludarte, Zulay, a ti y a todos los que nos ven a través de las cámaras de Venezolana de Televisión. En esta oportunidad, pues vamos de inmediato con la información que ha sido noticia este martes, y es que Venezuela renace con el trabajo y esfuerzo cotidiano de la ciudadanía en las acciones del gobierno para ofrecer al pueblo la mayor suma de felicidad posible. También abraza el esfuerzo, la dedicación y el estudio disciplinado de los jóvenes, cuya principal tarea es estudiar, Zulay. Y justamente, María Gabriela, este martes, hoy, justo se llevó a cabo el acto de reconocimiento a la excelencia académica en la educación media venezolana, Antonio José de Sucre, el cual contó con la participación de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, los ministros de Educación y de Educación Superior, Héctor Rodríguez y Ana María San Juan, respectivamente. Veamos algunos de los datos que se dieron a conocer durante el evento. Justamente fueron reconocidos, Zulay, 439 mejores estudiantes de educación media que se gradúan con 20 puntos. 52 vienen de instituciones públicas y 48 de instituciones privadas. Por instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, tienen garantizada también una atención integral. Esto quiere decir universidad, carrera seleccionada y beca de estudio. Esta atención social se extiende a sus familiares. Zulay. Bueno, también en este acto se les hará entregas, de acuerdo a lo que anunció la presidenta Delcy Rodríguez, de las herramientas tecnológicas como tablets. Y es que justamente este año se gradúan 360,000 bachilleres en todo el país, que también tienen garantizados sus cupos universitarios. La excelencia académica abarca también más de 10,000 estudiantes, quienes se gradúan con 19 puntos de promedio, María Gabriela. Además, una nota que uno lo dice, se puede decir así, una nota, pero que ha sido la dedicación, el trabajo, el esfuerzo, el tiempo, no solo de los jóvenes que están allí, que es merecido su mérito, sino también, Zulay, de esas familias que están allí aportando tiempo, esfuerzo, amor, dedicación, la reivindicación también, y esa salud a sus padres y madres que hoy deben estar más que nunca orgullosos, ¿no? El reconocimiento a ese esfuerzo a lo largo de todos estos años para llegar al día de hoy al cumplimiento de esta meta, y son ellos, estos muchachos, el futuro de nuestra patria, y que hoy reciben este reconocimiento por parte del gobierno nacional. Y justamente vamos a ver, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que los bachilleres que se graduaron con los mejores promedios recibirán el apoyo del Estado para continuar con su formación universitaria y profesional en diferentes carreras. Y tienen ustedes la certeza que la carrera que han escogido y la universidad es donde van a ir a estudiar. Es una instrucción que tiene la ministra de Educación Universitaria, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, de que se les pueda garantizar la escogencia, se les garantice una beca para que puedan sustentar su tiempo de estudio, se les garantice atención social a sus familiares, se les dé instrumentos como tablet. Y definitivamente, como país, fíjense, el 52% de estos promedios que se están graduando hoy vienen de escuelas públicas y el 48% de escuelas privadas. Es el esfuerzo conjunto de un país en la educación. Y nosotros tenemos, como lo dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar, concebir la educación como la grandeza futura. Importante el dato que daba Zulay, la presidenta Delcy Rodríguez, que es que además allí se nota lo que es el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Ya no hay diferenciación en lo que es una escuela pública o una privada, de alguna manera se trabaja en conjunto y se premia la dedicación de todos sin distinción. Allí veíamos entonces el reconocimiento que se hace no solo al estudiante, sino también a la familia. Esto motiva a que los muchachos también elijan, según su vocación, una carrera universitaria
universitaria que le inspire y que por supuesto los haga ser unos seres nuevos que son la generación del mañana. Y además también en el día de hoy, en este acto que acabamos de compartir con ustedes esa información, allí había representación de todo el país, tanto del sector público como del sector privado. El esfuerzo, además bueno, tienen estos jóvenes que ya se graduaron, que han logrado un promedio 19, 20 puntos y que hoy son reconocidos por el Estado. Acto, bueno, en el cual ustedes a través de Venezolana de Televisión pudieron ver, pudieron compartir, y desde acá nuestras felicitaciones a ese grupo de jóvenes que hoy recibieron este reconocimiento, María Gabriela. Y que será nuestro relevo, Zulay, seguramente en los próximos años. Vamos a una pausa, pero al regreso seguimos con más de la información que tiene para ustedes Venezolana de Televisión. Seguimos con ustedes en Venezolana de Televisión y Zulay, seguimos revisando también lo que ha sido información minuto a minuto en la República Bolivariana de Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Hemos visto una programación amplia en materia de economía, vimos también la transmisión de la presidenta en lo que tiene que ver con educación, avanza el Plan Venezuela Renace y como ello, parte de ello, hay debates, entrevistas, trabajos especiales que realizan nuestros compañeros y compañeras de la planta televisiva. Y es por eso, María Gabriela, que a continuación vamos a presentar una entrevista que hicieron nuestros compañeros Rodiceli Cárdenas y César Noguera al director de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, sobre la seguridad alimentaria en nuestro país y las estrategias del sector para el suministro continuo de carne y leche en el país. Vamos a ver. Hoy conversamos con Alexis Algarra, profesor universitario, director de FEDENAGA y diputado al Parlamento venezolano. Hablamos de suministro alimentario, pero también de las oportunidades y las alianzas entre el sector privado y el sector público. Hablando precisamente de la ganadería, y es propicio comenzar hablando cómo se encuentra la ganadería actualmente en nuestro país, sobre todo luego de un doble sismo del pasado 24 de junio. La ganadería durante muchísimos años, sobre todo durante las últimas décadas, se encuentra en resistencia. Afortunadamente, desde el año 2022, pues modestamente hemos venido creciendo aproximadamente un 2% anual y con grandes expectativas, visto el gran potencial agropecuario que tiene el país y particularmente el sector ganadero. Pensamos que las autoridades, y sobre todo en estos tiempos pues, de tantos cambios en el orden económico, deben virar la mirada hacia el sector agropecuario nacional y particularmente hacia el sector ganadero, y para eso estamos aquí, para promover los intereses de los ganaderos venezolanos y particularmente de los hombres y mujeres del campo. FEDENAGA agrupa 66 asociaciones y una gran cantidad de ganaderos en nuestro país. Hay alianzas interesantes, pero nos gustaría saber cómo es esa protección para los ganaderos. Bueno, ciertamente la cúpula ganadera nacional está representada en la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Es importante siempre ilustrar a los televidentes que la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela agrupa a asociaciones de ganaderos, las cuales a su vez agrupan pues, a personas de carne y hueso, a productores de carne y hueso, como lo son nuestros ganaderos en Venezuela. En ese orden de ideas es nuestra misión, y lo ha sido a lo largo de décadas, defender los intereses sectoriales de los productores agropecuarios venezolanos, defender los intereses pues, de esos hombres y mujeres que se levantan de madrugada todos los días a producir la carne y la leche y los lácteos pues, que consumimos y que se colocan en la mesa del pueblo venezolano. Esa es nuestra razón de ser, así lo hemos venido haciendo y lo continuaremos haciendo a lo largo del tiempo de manera sostenida y con muchísimo compromiso. Tú hablas de un crecimiento en lo que va de año en el sector ganadero, pero ¿cuáles son esos retos y desafíos y a dónde se proyecta, digamos, para finalizar este 2026? Ciertamente el gran reto es poner a producir las millones de hectáreas que se encuentran improductivas en Venezuela. Nosotros, insisto, tenemos un gran potencial agroproductivo y en el sector ganadero se pierde de vista. En Venezuela hay millones y millones de hectáreas con vocación agropecuaria, las cuales se encuentran improductivas. Las razones por las cuales están improductivas todos las conocemos.
Lo importante es mirar hacia el futuro con optimismo y con muchísima planificación y muchísima voluntad de trabajo. Hago énfasis en la palabra planificación. Tenemos que planificar la economía ganadera nacional y para eso estamos prestos y dispuestos desde el sector ganadero, desde la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. Hay dos puntos interesantes, hablamos de la formación y el desarrollo tecnológico, la innovación. ¿Cómo se prepara FEDENAGA para estas alianzas internacionales? Hemos visto cómo el país ha potenciado esas conversaciones para trascender la frontera y poder representar al país incluso en eventos internacionales. Con muchísimo entusiasmo. Observamos, por ejemplo, cómo la semana pasada se restablecieron las relaciones consulares entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado de Israel. Israel, como bien conocemos, pues es una potencia tecnológica y es una potencia tecnológica particularmente en lo que se refiere a la producción de alimentos, al sector agropecuario. Entonces observamos estas alianzas con optimismo y por supuesto queriéndonos incorporar pues a la materialización y la implementación de esos acuerdos internacionales a los cuales está llegando la República, como es este reciente con el Estado de Israel. Hay esfuerzos que viene haciendo el Ejecutivo Nacional para respaldar la actividad ganadera en nuestro país. Muestra de ello es la promulgación de una ley. Quisiera conocer un poco en qué se está trabajando y cuáles son los principales ítems, digamos, que tiene esta nueva ley. Los ganaderos venezolanos desde hace muchos años, pero siendo, digamos, específico, desde el año 2021 hemos estado solicitando la reforma o la promulgación de una nueva ley penal de protección a la actividad ganadera. Durante pues lo que se denominó como la peregrinación, los ganaderos abordamos al presidente de la Asamblea Nacional y logramos que se incluyera dentro de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional legislar sobre esta ley penal de protección a la actividad ganadera y entró en la agenda legislativa lo que se conoció como una ley de protección a la actividad ganadera. Se conformó una comisión mixta entre la Comisión Permanente de Política Interior y la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea y Desarrollo Nacional para abordar este tema de la protección penal a la actividad ganadera, la cual pues se orienta a proteger fundamentalmente a la mayoría de los productores agropecuarios venezolanos, a la mayoría de los ganaderos venezolanos que son los pequeños y los medianos productores. Esa es nuestra tarea, la venimos llevando adelante, se vio, digamos, suspendida por todo este tema catastrófico que fue el terremoto, pero esperamos pues continuar y retomar la agenda legislativa y particularmente este proyecto de ley de protección a la actividad ganadera. Alexis, agradecemos estas palabras, que nos cuente cuál es esa agenda parlamentaria, el debate desde el Parlamento que no solamente beneficia a los ganaderos, asociaciones y a FEDENAGA, sino que también es implementar todas estas estrategias para el beneficio de la población venezolana. Hablamos con el diputado Alexis Algarra al Parlamento venezolano, pero también profesor universitario y director de FEDENAGA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes bien pendientes, hablamos de producción y hablamos de ese crecimiento que tiene nuestro país, que sin duda alguna es indetenible. Es el compromiso del sector privado, María Gabriela, en este caso el sector productivo, todo lo que tiene que ver con ganadería, con productos del campo venezolano para garantizar esa soberanía y seguridad alimentaria de nuestro país. Una economía, Zulay, que no se detiene y vemos además todos los sectores comprometidos por esta Venezuela que se renueva, que se transforma y que por supuesto renace. Vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucha más información aquí en Venezolana de Televisión. Venezuela avanza en una transformación de su sistema tributario. Pero ¿qué significa esta reforma para la economía y sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas? El objetivo es construir una administración tributaria más simple, digital, eficiente y transparente. La modernización del CENIAT busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, reducir procesos burocráticos y fortalecer el control sobre la evasión. Esto significa menos tiempo y costos administrativos para quienes cumplen con sus responsabilidades tributarias
y mejores condiciones para la actividad económica. ¿Y cuál es el impacto económico? Una recaudación más eficiente permite al Estado disponer de mayores herramientas para sostener la inversión pública, los servicios y los programas dirigidos a la población. Al mismo tiempo, un sistema más ordenado puede favorecer la formalización y generar mayor confianza para producir, invertir y emprender. Para los ciudadanos, el beneficio esperado está en una relación más sencilla con la administración tributaria, trámites digitales, procesos más ágiles y mayor transparencia. La clave de la reforma será que cada mejora en la recaudación se traduzca en más eficiencia económica y mejores respuestas a las necesidades del país, porque tributar no es solamente pagar impuestos, es también fortalecer las capacidades económicas del Estado y construir una administración pública más eficiente. Estábamos compartiendo un video relacionado con ese nuevo sistema tributario en nuestro país, algunas medidas que ya hemos venido analizando con ustedes, pero que hay elementos gráficos que vamos a compartir a continuación porque es el tema que vamos a estar desarrollando. María Gabriela Rodríguez está preparada para compartirnos más información. Es así, Zulay. Vamos a compartir con nuestros televidentes un poco lo que ha sido, para refrescar, ¿no? Lo que tiene que ver con el impacto económico de la simplificación de trámites tributarios. Fueron, de alguna manera, 3 puntos los que anunció la presidenta Delcy Rodríguez, en compañía también del superintendente Román Maniglia y también la ministra que lidera, en este caso, el tema de la economía. Hablamos de modernización, digitalización y automatización. ¿En qué consiste? Justamente la transformación digital del sistema tributario en Venezuela es una realidad. Hoy analizamos entonces el impacto económico de la simplificación de trámites, un paso clave hacia la modernización y automatización de nuestros procesos fiscales. Es un poco lo que venimos hablando y lo que venimos resaltando en varias transmisiones. ¿Qué significa para el sector comercial? En concreto, lo vemos a través de la pantalla. Menos gastos operativos, ahorro en papelería, en lo que es la papelería, impresión y logística, pero más importante aún, es un golpe directo contra la extorsión, eliminando espacios para la corrupción y reduciendo drásticamente las sanciones innecesarias. Es parte también de lo conversado en el Consejo Nacional de Economía y esas, de alguna manera, demandas o sugerencias que daban también lo que son los comerciantes nacionales y también quienes buscan invertir en Venezuela. Bajo el marco de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, el Estado no solo facilita entonces la gestión, sino que fortalece la seguridad jurídica, ofreciendo un entorno más confiable y ágil para el desarrollo económico nacional, como lo vemos entonces en la lámina: claridad, facilidad y agilidad. La Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de trámites administrativos, amparada entonces en la ley, estas acciones en materia tributaria fortalecen la seguridad jurídica y oportuna respuesta a los ciudadanos y ciudadanas. Zulay, bueno, me incorporo contigo justamente para que saludemos a nuestra invitada la tarde de este Aquí martes. te estamos esperando, María Gabriela, y vamos a darle la bienvenida a la profesora Ana María Alves. Gracias por estar acá con nosotros, economista, profesora que, bueno, nos va a ayudar a entender y nos va a explicar el impacto de este nuevo sistema tributario, sobre todo en las medidas que ya estábamos presentando a nuestra audiencia con respecto a la simplificación de trámites. Al final, bueno, lo que se busca con todo esto es dar celeridad a todos esos trámites tributarios, pero también de qué manera va a impactar en la economía y sobre todo la economía del comerciante, del emprendedor, que ahora ve simplificados estos procesos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, fíjese, cuando nosotros hablamos de la simplificación de los trámites, a veces las personas sienten que es un tema además muy lejano porque pues tal vez no se ven inmersos en la realización de los trámites. Y la gente a veces piensa, bueno, pero ¿cómo eso influye en la economía? Bueno, hay un indicador internacional que se mide en todos los países del mundo, en cuánto tiempo en diferentes países del mundo tú creas una empresa. Entonces, cuando tú ves ese indicador, tú te encuentras con sorpresas increíbles. Tú te encuentras, por lo menos que en Estados Unidos, para crear una empresa, aproximadamente está entre 2 a 3 meses. Cuando tú te vas a China, tú en 45 días creas una empresa.
Ese es un indicador muy importante dentro del mundo de la economía, porque ese indicador te dice, oye, esto es una economía que es ágil, una economía que está dispuesta a la producción, porque hay economías que las economías tienen vocación. Nuestra vocación, por supuesto, es petrolera, hierro y acero. Esa es nuestra vocación. Eso no significa que seamos lo único que hacemos. No, nosotros también hacemos un montón de cosas. Entonces, entre ellos alimentos, vestidos, servicios y un montón de cosas. Entonces, a medida de que esa producción, en nuestro caso no petrolera o producción no tradicional en otros países, se va incrementando, urge la necesidad de que se empiecen a constituir las empresas y que las empresas además se encuentren un camino fácil para construirse. Entonces, por eso es que dentro la gente piensa que a veces son decisiones aisladas, a veces la gente piensa que son decisiones además hasta arbitrarias. No, todo eso está dentro de un plan y dentro del plan, ¿verdad? Además del crecimiento que nosotros tenemos del petróleo, la producción petrolera, hierro y acero, además de eso, hay una vocación o hay un interés nacional en diversificar la economía. Si tú necesitas diversificar la economía, tú necesitas agilizar los trámites. Hacerlo de alguna manera más fácil. Yo quiero un poco consultarle, profesora, ya hemos como analizado desde varias aristas este tema tributario, el tema que tiene que ver con los trámites, y de alguna manera considera que hay ciertos sectores o cierto nicho que tiene alguna resistencia al uso de la tecnología. Lo digo porque hay quienes son, por ejemplo, nosotros somos ágiles con el celular porque ya como que nos acostumbramos a la dinámica del celular, pero hay trámites o ese tipo de cosas que muchas personas prefieren como ir a la oficina para que te atiendan o te orienten allí directamente, que incluso tecnológicamente cuando hay sistemas justamente elaborados para ello y que te hacen el trámite más rápido. Sí, la resistencia viene porque yo a veces digo, ¿no? O sea, hacer los trámites en línea siempre es más fácil. Bueno, porque uno está acostumbrado. Más adicionalmente, uno, en el caso de mi generación, nosotros nos hemos adaptado a la tecnología. Se han adaptado, porque sí. Los muchachos, me da risa, porque los muchachos que tienes ahorita con 20, 24 años. Ya es común para ellos. Ellos son Google. Exacto. Los que vienen van a ser IA. O sea, porque la tecnología va avanzando. Entonces, se deben hacer los portales lo más fácil posible, lo más intuitivos posible, porque tal vez una persona más de mi generación, una persona un poco mayor, que a veces tenemos que hacer muchos trámites, te va a ayudar alguien, un vecino, un hijo, un nieto, te va a ayudar alguien. Pero si cuando entras al portal, oye, hay todas esas dificultades, dígame, tú a veces pierdes o extravías una clave, eso es normal, puedes extraviar una clave. Bueno, la tragedia de recuperar una clave y un usuario es una locura. No, eso es para ponerse a llorar, eso es para ponerse a llorar. Entonces, lo ideal es que sí, vayamos a la simplificación de trámites, pero que el sistema electrónico también sea un sistema que te permita agilidad. O sea, usted extravió una clave, usted extravió un usuario, bueno, que te permita el reseteo de clave y usuario. La simplificación de trámites también incluye la interconexión con dos instituciones fundamentales dentro de todo este tema de los tributos de nuestro país, el CENIAT con el SAREN. ¿Cuál es su percepción de qué manera va a ayudar esto justamente a los comerciantes, a los emprendedores, a facilitar estos procesos? Sí, fíjese, cuando uno va al SAREN, registros y todo lo que tiene que ver con registros y notaría, las empresas hacen sus trámites e inclusive las personas individuales, las personas, el ciudadano natural también hace trámites. Entonces a veces hay que sacar un montón de papeles, un montón de requisitos para poder ir al CENIAT, ¿verdad? Tú registras una empresa por el SAREN. Después tienes que llevar un montón de requisitos al CENIAT para que te dé el RIF. Y regresas al SAREN otra vez. Exacto, después regresas al SAREN y te vuelves a traer todos los requisitos para que entonces tú, sabes, es un carpetero loco, vas para acá y vas para allá, ¿no? Entonces, al final, eso termina minimizando la capacidad de crear empresas y sobre todo de normalizar la actividad económica, convertirla formalmente. Entonces, la simplificación de trámites que inicia primero con un RIF que no vence,
gracias a Dios. Esto debería ocurrir lo mismo con las partidas de nacimiento. Sí, porque las partidas de nacimiento también vencen. Entonces, ese vencimiento de las partidas de nacimiento, sobre todo ahorita cuando comienza la época escolar, es terrible, ¿no? Porque además una partida de nacimiento o sacarla te cuesta algo así como 15, 20 dólares. Entonces, todos los años tienes que estar haciendo muchas veces ese trámite, ¿no? Entonces, comienzas con el vencimiento del RIF y comienzas sobre todo con la exención de la cartelera, porque la cartelera lo que significaba era un proceso de multa. Entonces, wow, pero a veces tú hacías un pago, pero se te olvidaba hacer la reducción, imprimirlo, colocarlo en la cartelera. Entonces, además de que pagabas el trámite, entonces el hecho de que no estuviese en la cartelera también te multaban. O sea, tenemos que camino no solo la simplificación de los trámites, extraordinario a través de ese correo electrónico, a través de ese gobierno electrónico, sino la armonización desde el punto de vista tributario, con los fiscales, los parafiscales, tasas, multas. Esa armonización tiene que venir para que el comerciante, sobre todo el comerciante y las fábricas, puedan de alguna manera organizar sus requerimientes formales, pues como empresa formal, y hacer los pagos, que no se te convierta, porque se convierte, es muy difícil, porque hoy pagas una cosa, mañana pagas otra, pasado mañana como pagas. un martirio. Claro, entonces, wow, qué camino tan difícil, además de que pagas un montón. Y por eso tiene que venir una armonización tributaria. Seguramente dentro del plan que estamos desarrollando, que se está desarrollando, eso viene. Pero además hacerlo más fácil, pues. Es como una de las tareas. Ahora, la presidenta del CIE en esta noticia, que llenó de mucha emoción a comerciantes, hablaba, bueno, de lo que es la reforma, ¿no? Enmarca la reforma y, bueno, además hablaba del tema de que, y sabemos que la reforma viene de alguna manera para pasar de la necesidad de un esquema de emergencia, que es como hemos venido trabajando de alguna manera estos años económicamente, a uno que fomente la inversión. ¿Cuáles serían quizás sus recomendaciones, sugerencias en función a esto, profesora? Efectivamente, nosotros hemos estado funcionando en emergencia. Nosotros desde el año 2015 tenemos 11 años con medidas coercitivas y con sanciones. Y eso ha impedido, de alguna manera, el libre desenvolvimiento económico de la República, ¿no? Entonces, nosotros no nos han liberado de las sanciones, pero hemos recibido licencias. Estas licencias permiten que poco a poco se vaya recuperando la normalidad de una economía que funciona, pues produce, vende y orquesta sus políticas económicas. Las políticas económicas que se tuvieron que tomar en estos 11 años son políticas económicas, además, reactivas. Para atender la contingencia necesaria en el momento. Así es, para reaccionar a situaciones muy particulares. Entonces, el tema de la inversión es importante. Si llegan inversiones a Venezuela extranjeras y consiguen a un gobierno digital donde simplemente hacen sus trámites de manera mucho más fácil, tienen más incentivos para hacerlo. Porque en todo caso muchas de las empresas tienen que contratar a una persona, un escritorio jurídico, muchas veces un escritorio de contaduría, para que le hagan esos trámites, porque es demasiado engorroso. Y además también ahí caemos en el tema de que se evita la corrupción y la extorsión, porque cuando se habla de hacer los trámites, hay los llamados gestores que, bueno, se prestan para estos procesos. Entonces, la simplificación de trámites, todos estos procesos digitalizados llevan justamente a evitar esas vías prácticas. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna es el camino para que las empresas y los ciudadanos puedan obtener sus trámites de manera sencilla, sin tener que recurrir a situaciones además de estrés, angustia, preocupación. No, bueno, pero siempre estando al día. Los trámites hay que seguirlos haciendo de manera digital, estando al día. Lo que se elimina son las exhibiciones a través de la cartelera fiscal, el papeleo, pero entendiendo, bueno, que vamos hacia una era digital, estamos en plena era digital. Es así, es así. El requisito formal de cumplir con el pago de los impuestos sigue estando vigente. Lo que ahora no está, lo que no es exigible ahorita
es la cartelera donde se exhibían todos esos pagos, ¿no? Porque eso además era el origen de unas multas y unas multas con altas pagos, pues. El sistema tributario justamente recauda impuestos, tiene un control aduanero, también da asesoría y capacitación y lucha justamente contra la evasión fiscal. ¿Qué hacer para que el contribuyente pues no deje de sumar, entendiendo que forma parte de la economía nacional el hecho de que apostemos y tengamos impuestos? Esta respuesta me la va a dar al regreso de la pausa. Vamos a una pausa rapidito en Venezolana de Televisión y seguimos con más de esta entrevista. Seguimos con ustedes en Venezolana de Televisión. A esta hora Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez un poco abordando y entrando en ese debate profundo de lo que tiene que ver la reforma tributaria que anunciaba la presidenta Delcy Rodríguez hace unos días. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones el hecho del fin de la cartelera fiscal, que fue una notición para todos los comerciantes. Quienes nos ven hasta ahora pues saben que es así. Además el tema, Zulay, del vencimiento del RIF ya no tiene vencimiento. Ya no hay por qué preocuparse en ese sentido. No es vigente. Veíamos también el trabajo que han venido haciendo en cuanto a la modernización y digitalización, enlazando dos sistemas importantes para este tipo de trámites que tienen que ver con el SAREN y que tiene que ver con el SANIAT. Eso va a hacer la vida más fácil para los comerciantes. Y bueno, tenemos aquí justamente a la profesora Ana María Alves, quien nos ha venido hablando un poco también respondiendo a esas dudas interrogentes que pudiesen surgir. Yo le decía antes de la pausa, ¿no? El SANIAT tiene varias funciones, entre ellas recaudación de los impuestos que conocemos, impuestos sobre la renta, el IVA. Todos somos contribuyentes en el IVA al momento de adquirir cualquier bien o servicio, vamos a cualquier establecimiento y pagamos de alguna manera un porcentaje por el IVA. Y también está el IGTF, que eso tiene que ver con los impuestos que pagamos, ese 3% cuando pagamos en moneda extranjera. También está el tema del control aduanero, está el tema de la asesoría y capacitación, esto a los contribuyentes para cumplir con sus contribuciones fiscales y aduaneras, y el tema de la lucha contra la evasión fiscal. Hablamos tras las cámaras, ¿no? El venezolano tiene de alguna manera una tradición de buena paga, por hablar coloquialmente. Está también esta lucha contra la evasión fiscal, un poco decirle a nuestros contribuyentes, a nuestros televidentes que nos ven, el por qué es importante también sumarse y seguir siendo un buen contribuyente para Venezuela. Eso es así, eso es lo que nosotros conversábamos, ¿no? Es increíble, uno que está en la calle y además que ejerce funciones además profesionales en la calle. Muchísima gente necesita, Ana María, ayúdame con esto, la gente quiere pagar sus impuestos. O sea, a la gente no le gusta, bueno, porque dejar de pagar algo, además el comerciante y el empresario sabe que se convierte en una bola de nieve, porque si tú no pagas hoy y no pagas mañana, bueno, pasado mañana vas a pagar. Y lo más seguro es que cuando vayas a pagar, además te van a multar, y porque hay multas por declaraciones extemporáneas, porque hay multas, entonces hay un conjunto de multas precisamente por no pagar. La gente quiere pagar, y la gente no solo quiere, la gente paga. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos un conjunto de impuestos, por lo menos los más destacados, que es el impuesto sobre la renta anual, tenemos el IVA que se paga quincenal, tenemos el IGTF con todas las transacciones en divisa y en moneda extranjera, y tenemos los impuestos municipales, ¿no? Entonces, todos esos impuestos los empresarios lo pagan, los emprendedores los pagan, precisamente porque hay conciencia de que tú quieres tener tu empresa al día, y tener tu empresa al día además te da satisfacción. ¿Qué pasa con todos esos impuestos que pagan los empresarios? Todos esos impuestos van dirigidos al presupuesto nacional. Entonces, el presupuesto nacional se alimenta de las regalías que vienen del petróleo, se alimenta de todo lo que tiene que ver esto con el SENIAT y con los impuestos que pagan las empresas de comunicaciones a Conatel. Entonces, ellos son los tres grandes aportadores al presupuesto nacional. Y en el presupuesto nacional nosotros tenemos la recuperación de las escuelas, la dotación de los hospitales, la atención desde el punto de vista eléctrico. ¿Sabes? Cuando
por ejemplo, con estas lluvias, se han dañado transformadores, se han dañado sistemas de cable, esos son procesos muy técnicos que uno no los maneja. Okay. Pero cuando se mueven esas cuadrillas, cuando se mueven todo ese personal a atender todas estas fallas, eso se mueven porque el organismo al que pertenecen tiene un presupuesto. Y ese presupuesto, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, cuando son fallas simples las atienden las alcaldías, por ejemplo, en el caso de la electricidad. Entonces, la alcaldía es también un recaudador de impuestos. Entonces, las alcaldías, que también la gente no lo sabe, las alcaldías compran, pero ellos pagan IVA. O sea, las alcaldías aportan al presupuesto nacional y los comerciantes y fábricas de los municipios aportan a la alcaldía. Entonces, es todo un ciclo. Es todo un ciclo. Entonces, las alcaldías atienden las emergencias desde el punto de vista eléctrico. Si la falla es más grave, lo hacen de manera conjunta, alcaldías con Corpoelec, pero todo eso se alimenta de un presupuesto nacional. Entonces, las escuelas se reparan con un presupuesto nacional, en los hospitales hay dotación con un presupuesto Veíamos nacional. a los muchachos que se graduaron ahorita de educación media, de alguna manera, también con ese presupuesto nacional Claro. y ese aporte que hacemos todos. Claro, entonces el Ministerio de Educación Universitaria, que hace el proceso de selección para estos muchachos ingresar a la educación universitaria, todo ese proceso administrativo, porque la gente a veces no lo ve con tanta facilidad, pero el hecho de que tú, por ejemplo, esos muchachos tuvieron que hacer un registro desde el mes de, no sé, abril, mayo, hasta julio. Hay un proceso de registro que es simultáneo en todo el país. Entonces, estamos hablando de un sistema que tiene que resistir a todos los liceos de todo el país, públicos y privados, más toda la población flotante que llamábamos antes, que son personas que ya no egresan del liceo. Entonces, sostener un sistema de eso, con un sistema que debe permitir el acceso de tanta gente al mismo tiempo, eso sale del presupuesto nacional. Hay cultura tributaria en el país, cultura por parte sobre todo de los pequeños comerciantes, de los emprendedores, a que tienen, digamos, programados sus pagos puntuales en materia de impuestos, justamente por eso que usted acaba de mencionar, de evitar ser multados, porque puede ser peor entonces, o puede ser más riesgoso, o puede ser más costoso tener que pagar una multa, y sobre todo un comerciante, un pequeño comerciante, un emprendedor, es mejor cumplir a tiempo con esos tributos, con esos impuestos, con el pago de impuestos. Pero ¿cómo lograr que esos impuestos deban ser retribuidos a ese ejercicio, esa actividad económica comercial? Sí, bueno, efectivamente en la economía se manejan, hay cosas que a veces no se contabiliza dentro de una empresa, ¿no? Pero son parte de las externalidades propias de la empresa. Entonces, si tú tienes una empresa en un sitio donde no hay una vía de acceso, o sea, no hay una calle, no hay una carretera, o sea, ¿cómo desarrollas tu actividad económica? Esa calle, esa carretera, quien la va a desarrollar es el municipio, o es el gobierno nacional, o el estadal. O el mismo servicio de electricidad para poder pasar el punto, garantizar la venta. El mismo servicio de la electricidad. Por eso es que en este diseño, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros aquí en Venezuela, las medidas no son aisladas. No son medidas aisladas. Estamos hablando de que existe un programa completo que avanza para la recuperación de los espacios económicos y la economía. El primero está, por supuesto, en todo lo que es la recuperación del sistema eléctrico y las aguas. ¿Por qué? Porque eso es necesario para desarrollar la actividad económica. El segundo es todo lo que es... Los servicios, claro. Claro, los servicios y la recuperación de todo el sistema petróleo, acero y hierro. Luego tienes todo el tema que está asociado al ingreso familiar, que es parte importante, todo el sistema monetario, ¿verdad? Porque nosotros, uno de los grandes desequilibrios económicos, macroeconómicos que tuvimos, es el tema monetario. Entonces, este tema monetario que tiene que ver pues, con el tipo de cambio, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con todos esos elementos, hay medidas que se están tomando específicamente para el tema monetario. Y bueno, y por último es la diversificación de la economía, y en esa diversificación entran las empresas, grandes, pequeñas, medianas, emprendedores. Y por eso la facilitación de los trámites, por eso la búsqueda de que las personas... Y la priorización, ¿no? Porque Claro. no es lo mismo una gran empresa, una macroempresa, a un emprendedor que está surgiendo. Así es, así es. La diferenciación es necesaria. Pero los dos son necesarios en la economía.
que eso es lo que a veces también uno pierde la versión, porque a veces hay personas que creen, bueno, las grandes empresas, claro, las grandes empresas aportan una gran parte del desarrollo económico y del crecimiento, el PIB, pero las pequeñas empresas cubren, y los emprendedores, necesidades inmediatas de las personas en el entorno. Entonces, a veces tú dices, bueno, una gran empresa, y entonces la ves tan lejos. A ti quien te facilita tu vida cotidiana son los emprendimientos y son estas pequeñas empresas que acompañan a la gente. Y que cuando hablamos de diversificación de la economía, pues son tan necesarios el empresario que ya está consolidado como el que está surgiendo. Y seguramente un empresario consolidado comenzó como un emprendedor y luego fue creciendo, hizo su propia empresa a otra escala, pero son necesarios en el marco de la diversificación de la economía y con el aporte de ofrecer también otros productos y servicios que quizá, bueno, no los ofrecen las grandes empresas. Sí, es así, porque a veces uno escucha muchísimas opiniones y entonces a veces a uno pues le dicen muchísimas cosas y entonces yo siempre se los digo, no puedes perder la versión y no puedes dejar de mirar a la economía como un todo. O sea, la economía es un todo. Aquí, por eso es que yo hablo de que esto es un programa completo. Esto es un programa que va dirigido y ataca el tema de los servicios, pero también ataca la producción petrolera, pero también esto ataca a todos los empresarios, pero también esto se consolida en el tema del ingreso familiar, porque todo es una arista que de alguna manera está contribuyendo a que Venezuela vaya saliendo de todos esos desequilibrios que hemos tenido en estos últimos 11, 15 años. Profesora, usted mencionaba también en su respuesta, en parte de su explicación que nos ha venido dando y detallando esta tarde, el PIB, Producto Interno Bruto. Y justamente tenemos un material que refleja los últimos datos del Banco Central de Venezuela sobre el comportamiento de nuestro Producto Interno Bruto. Vamos a verlo a continuación. El Producto Interno Bruto aumentó 7.14% en el segundo trimestre de 2026, con respecto al mismo periodo en 2025. La actividad petrolera registró un crecimiento de 9.10%, mientras que la no petrolera aumentó 5.79%. Venezuela consolida así 21 trimestres de crecimiento en su actividad económica. Datos importantes, profesora, aumentó el PIB 7,14%, el petrolero 9,10% y el no petrolero un poquito más de 5%, allí lo vimos. ¿Por qué es importante esto? ¿En qué se refleja? ¿Qué nos diferencia el año pasado a este año? Sí, ese crecimiento es porque se mide, se contrasta, por ejemplo, el mes de agosto 2026 con el mes de agosto 2025. Entonces, por eso que se habla del crecimiento, se habla del crecimiento de un año al otro, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de este año en 9,4. Eso es lo que decían los organismos internacionales e inclusive las proyecciones nacionales estaban ahí. Evidentemente, nosotros pasamos por un terremoto. Este terremoto, bueno, fueron 2 terremotos juntos, va a dirigir una cantidad de recursos a la recuperación. A responder la necesidad. Claro, y a responder la necesidad. Entonces se habla de que ese 9,4 probablemente vaya a disminuir, ya no sea el crecimiento de 9,4, sino que el crecimiento esté por debajo de 9. Entonces, bueno, ahí hay muchas voces. Porque, bueno, ¿y por qué hay tantas voces también? Porque cada organismo, cada institución tiene una fórmula para calcular, para poder lograr hacer la proyección, porque eso es una proyección. Es que yo agarro mis datos del pasado, los formulo y miro hacia adelante y digo, mira, mi proyección es esta. Entonces, bueno, hay instituciones que miden cosas, otras miden otras, y por eso es que hay variación. Haber crecido, fíjate que siempre el crecimiento más alto es en el área petrolera. Es petróleo, pero además... Tenemos esa experiencia, somos un país, bueno, hemos venido siendo un país petrolero, hemos trabajado también por la diversificación de la economía, las exportaciones también no es petrolera, creo que hemos crecido en esa materia, sin embargo, bueno, estamos como en ese trance, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que además de que crecemos petroleramente, nos incorporamos nuevamente este año al mercado del hierro y el acero, porque la CBG siempre había sido un área de desarrollo muy importante. Nuestro hierro y nuestro acero es un hierro y un acero muy querido y muy solicitado en los mercados internacionales porque es de altos estándares. Y ahorita vimos recientemente la noticia también del gas.
Claro, el gas siempre se vuelve más difícil, bueno, porque el gas hay que buscar cómo trasladarlo, ¿no? Entonces no es lo mismo trasladar siempre a un bien que trasladar un bien en el estado... A una molécula de gas. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un proceso más difícil. Pero fíjate que Venezuela tiene vocación desde hace muchísimos años en productos no tradicionales, no petroleros, como el caso del pescado. Nosotros históricamente hemos exportado pescado, o enlatado o natural. Ahora estamos exportando también algas, las algas en un mercado muy creciente internacionalmente, impresionantemente, y nosotros estamos exportando cartón. Entonces, Imagínate. sí, eso me ha llamado poderosamente la atención. Yo creo que en otras oportunidades aquí en el canal, yo siempre he dicho que hay algo de todas las cosas malas, siempre salen cosas buenas. Y entre las cosas buenas es que tú entras a los supermercados y ahora ves un montón de marcas nacionales. Hay marcas importadas porque sí, es bien, hay productos importados que van a todos los mercados del mundo, pero ves un montón de marcas nacionales. Eso habla de que hay empuje empresarial para diferentes áreas, no solo alimentos, sino vestido, inclusive calzado. Venezuela en el pasado fue un gran productor de calzado y exportador inclusive de calzado, ¿no? Entonces yo apuesto que efectivamente, mira, esa producción no petrolera crece 5,96, si no nos equivocamos. Esto va a ser muy importante porque están las bases sentadas. Y además la diversificación de productos que están contribuyendo a ese incremento de las exportaciones no petroleras. Recientemente pues también hablamos del café y del cacao, que son otros rubros que se suman a la diversificación de la economía, y tomando en cuenta además, profesora, porque bueno, la seguridad jurídica, la confianza también de inversionistas y productores nacionales en el Estado venezolano ha permitido pues tener hoy en día una gama de productos que contribuyen a la diversificación de la economía en nuestro país. Nos corresponde hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando con la profesora Ana María Alves sobre este proceso que se ha dado en nuestro país de la simplificación de trámites tributarios, pero también cómo esto impacta en la economía nacional y cómo se abren oportunidades para los productores nacionales. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la profesora Ana María Alves, economista, y con ella conociendo el impacto de las recientes medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional en torno a la simplificación de trámites tributarios, su impacto en la economía nacional y también cómo se está abriendo, diversificando la economía venezolana, tomando en cuenta que existe seguridad jurídica y confianza en el empresariado nacional para aportar su granito de arena a el desarrollo y al progreso de la economía nacional. También en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes testimonios del sector privado, justamente el empresario Luigi Picella, sobre las medidas de simplificación de trámites que anunció el Ejecutivo Nacional. Vamos a conocer qué fue lo que dijo. La simplificación de trámites anunciadas por el Ejecutivo Nacional facilita la digitalización y actualización de procesos, acercándose de forma más eficiente a la realidad de emprendedores, empresarios y ciudadanos. Esto expresó el empresario venezolano Luigi Picella, refiriéndose justamente a la especificación de los cambios que atañen al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Picella detalló que el caso de los pequeños y grandes empresarios se elimina todo lo que es engorroso, se elimina esa tediosa parte de tener que estar todo el día pegando un papel, sacando las copias. Hay que reducirlo, tener una cartelera amplia, porque todos esos documentos los tienen los organismos recaudadores, considera el empresario. En segundo lugar, también indicó el expresidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustrias, que el RIF, el Registro Único de Información Fiscal, ya no hay que renovarlo constantemente. Para el empresario, estos anuncios abren el abanico no solo para los contribuyentes que ya existen, sino para los nuevos, para que vayan ampliando la base
tributaria. Y justamente de eso también hemos venido conversando, de esas posibilidades que se abren para los emprendedores, que quizás son esos nuevos comerciantes que quieren sumarse a la diversificación de la economía nacional. Profesora, su opinión sobre estos comentarios que hace el empresariado venezolano. Bueno, sí, efectivamente, yo siempre creo que el empresario siempre tiene una opinión, además que es una opinión no sesgada. Y no sesgada, ¿por qué? Bueno, porque ellos son efectivamente el objeto del pago de los impuestos y el pago de las multas y el pago de las cosas. Entonces, fíjate que y además el empresario, que eso es otra cosa, que a veces nosotros pensamos que los empresarios están en competencia o están en una pelea en el mercado. Por el contrario, los empresarios les gusta construir redes las redes de ciudadanos somos redes de apoyo y ellos hacen sus redes de apoyo. Redes de comerciantes. De redes de comerciantes. Y a partir de eso, o sea, eso es tan ancestral que por eso existen organizaciones como Consecomercio, como Conindustria, como Fedecámara, les gusta agruparse. ¿Por qué? Porque eso les permite, además, muchas veces el tema de la transferencia de tecnología, porque en las reuniones que hacen hay empresarios más actualizados que otros. Esto les permite, por ejemplo, diversificar en el área de producción. Entonces, a los empresarios siempre les ha gustado de alguna manera agruparse. Entonces, cuando el empresario habla de los emprendedores, es porque sí, efectivamente, mientras más emprendedores o empresarios más grandes se incorporen a la red de empresarios, seguramente va a haber un proveedor que a ellos les cuesta conseguirlo y lo van a conseguir en el mundo del emprendedor. Entonces, de repente van a necesitar de un servicio que les cuesta conseguirlo y lo van a conseguir en el mundo del emprendedor. O sea, porque el mundo del emprendedor es un mundo que llega a esa cotidianidad que muchas veces la gente la deja pasar de lado, ¿no? Yo recuerdo una experiencia, además esa experiencia me gustó muchísimo, ¿no? En el pasado, cuando la situación se puso profundamente difícil, ¿no? Habían madres que pues había que llegar muy temprano a sus trabajos y tenían que dejar a los niños en las escuelas. Bueno, pero no tenían carro y ya casi no había ni transportes escolares, ¿no? Entonces, habían otras madres que hacían el transporte escolar en autobús. O sea, eran madres con 5 y 6 niños, ¿verdad? Que a veces, si están muy cerca de la escuela, los llevaban a pie y otras. Entonces, era ese tutor responsable que de alguna manera dejaba al niño en la escuela y buscaba al niño a la escuela. Entonces, eso es algo que no te lo va a hacer una gran empresa. Hay cosas tan pequeñas que esa cotidianidad solo la va a cubrir un emprendedor, porque el emprendedor siente y ve la ausencia, ese pequeño hueco del mercado, que de repente para una gran empresa es un costo muy alto y no lo va a hacer, porque es un costo muy alto y el ingreso la ganancia no va a ser rentable. No es importante, pero el emprendedor sí se va a meter y va a aprovechar ese pequeño espacio, porque ese va a ser un espacio donde ellos va a poder sostener sus costos y por supuesto tener su ganancia. Ahora, profesora, al día de hoy, estamos a martes 18 de agosto, ¿cómo puede decir o cómo ve usted la economía hoy? ¿Es palpable? ¿Hay de alguna manera proyecciones a futuro positivos en lo que queda de este año 2026? Y lo pregunto porque es una de las grandes preocupaciones que tiene todo el mundo en la calle, ¿no? Sí, bueno, esto me imagino que les pasa a ustedes y le pasa a uno, ¿no? Que la gente le pregunta a uno. Entonces, fíjate qué ocurre. Existe una planificación, hay un plan completo. Y ese plan se va ejecutando por diferentes opciones o diferentes espacios. Entonces, dentro de ese plan, por supuesto, está todo lo que está dirigido al tema petróleo, hierro y acero. Y, por supuesto, está todo el tema de la armonización tributaria. Hay otro espacio que también creo que es importante destacar, y es que hay una comisión que está trabajando, ¿verdad?, con la redimensión del Estado. El gobierno y el Estado debe redimensionar. ¿Por qué? Bueno, porque hay funciones que están duplicadas, hay situaciones, hay instituciones que están cumpliendo las mismas funciones que otros. Entonces, esa comisión en algún momento dará a conocer cómo van a organizar de nuevamente el gobierno y el Estado. Eso va a traer y eso va
de manera coordinada con la simplificación de los trámites de manera digital. Entonces, los recursos petroleros van a contribuir a subsanar todos los errores que tenemos o todos los daños que hay en los sistemas, tanto eléctricos como de agua. Entonces, cuando tú te das cuenta, empiezas a notar que es un plan que está construido. ¿Dónde está la dificultad del plan? En este plan, lo más difícil es el tema monetario. Es el tema monetario. Sobre el tema monetario, ya Banco Central tiene una licencia. Esa licencia de Banco Central permite hacer transacciones internacionales. Esto ya se está buscando la incorporación de lo que significa los dólares en físico, no solo en digitales, sino en físico. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque la Venezuela de hace 40 años, quien compraba divisas eran los empresarios y las personas que iban de viaje. Ahorita, en este momento, una Venezuela que tuvo que ajustar sus expectativas, ciudadanos que ajustaron sus expectativas, y bueno, nada, pues tienes que transformar tu salario y tus ingresos en divisas porque la inflación está creciendo. O sea, la inflación lo que hizo fue desacelerarse. O sea, ella crecía antes como a 200 por hora y ahora crece a 100 por hora. 0,1, 0,2, uno lo ve en la diferenciación. Se fue desacelerando, pero seguimos creciendo en inflación. Entonces, nosotros, bajo las expectativas, lo que hacemos es que todo ingreso que sobra, nosotros buscamos dólares. Eso hizo que la demanda de dólares en este país se triplicara, cuatriplicara, porque ahora es todo el país demandando dólares. Entonces, eso también genera una presión sobre el mercado cambiario. Ajá. Y vas a cuestionar a la gente que va a guardar su dinero en dólares. No, no los puedes cuestionar, porque si tú te quieres comprar una moto a final de año, tú tienes que guardar esos ahorros, los tienes que guardar en divisas, porque la inflación, esto seguramente durante el año no te va a poder permitir comprar la moto. Entonces, por eso la licencia Banco Central fue tan importante, por eso la adquisición de divisas esto en físico va a ser importante, porque eso va a ayudar que el mercado, ¿verdad?, genere menos presión, o sea, que la demanda genere menos presión sobre el precio del tipo de cambio. Fíjese que nosotros antes del doble terremoto, Venezuela venía con cifras muy positivas en materia de crecimiento económico. Los últimos trimestres, e incluso el año 2025, pues habían experimentado un crecimiento, y por eso es que, bueno, ponemos sobre la mesa el tema de su visión de la economía venezolana en estos momentos, porque se han firmado recientemente acuerdos también para permitir la participación de empresas extranjeras en nuestro país, y todo esto apunta a que hay expectativas muy positivas porque se cumplan esas metas de crecimiento económico, y todo esto va a redundar en beneficios para nuestro pueblo. Entonces, es importante aclarar cómo se va a revertir toda esta situación de expectativas positivas que habían en torno al crecimiento económico de nuestro país. Nuestros desequilibrios macroeconómicos nacieron precisamente de la pérdida del Producto Interno Bruto. Cuando Venezuela empezó a disminuir en el Producto Interno Bruto, que es tu ingreso nacional, a partir de ahí empezaron a ver todos los desequilibrios macroeconómicos. Entonces, por eso es que tienes que recuperar tu Producto Interno Bruto. Pero nosotros tenemos en este año 2026, o lo que va del año 2026, nosotros tenemos aproximadamente un tercio de lo que era el Producto Interno Bruto en el año 2012. Nuestra caída del Producto Interno Bruto fue muy alta. Entonces, por eso es que la gente dice, bueno, pero crecemos el 7%, pero yo no veo mayor cosa que a mí me favorezca, ¿no? No lo siento, no lo percibo. No, en el bolsillo. No lo siento. Es el comentario coloquial. Eso es así, pero ¿qué es lo que ocurre? Wow, si nosotros en el año 2026 tenemos aproximadamente un tercio de lo que era el Producto Interno Bruto, el PIB, del año 2012, o sea, tú te puedes imaginar que a pesar de que vas creciendo con tasas altas, esto no estás llegando a lo que era la calidad de vida del venezolano en el año 2012, y eso es normal, eso es lo que nos está pasando. La caída de nuestro Producto Interno Bruto tuvo muchas razones, entre ellos, por supuesto, las sanciones, pero también tuvo la caída, también cayeron los precios del petróleo internacionalmente. Entonces, un barril de petróleo en el año 2014-2015, esto tenía un precio de $40, cuando había tenido un promedio entre 70 y 80. Entonces, además de que nosotros las sanciones nos impedía comercializar el petróleo que se producía y además acceder a repuestos y todo ese tipo de cosas, bueno, además cuando lo vendías el precio internacional estaba más bajo. Entonces, por eso es que la caída nuestra del Producto Interno Bruto fue una caída
exageradamente alta. Entonces, que nos hemos venido recuperando desde el año 2021, y eso hay que decirlo. Por eso nosotros tenemos aproximadamente 21 trimestres creciendo. Y creciendo con unas tasas que son importantes. Pero nosotros todavía no hemos recuperado el Producto Interno Bruto que teníamos en el año 2012. Entonces, por eso es que la gente no lo siente. O no lo ve así tan de al momento. Pues. Y que hay que explicar que los procesos de por sí son lentos en economía y bueno, los resultados se van a comenzar a percibir poco a poco y por todo lo que ha pasado en nuestro país, sobre todo el tema de las sanciones, el bloqueo y cómo ahora se está esta etapa de apertura económica, pero con resultados que van a ser positivos quizás en el mediano o largo plazo. Sí, además que yo celebro, primero porque se ve con claridad todo cómo se están atendiendo las diferentes áreas de la economía, ¿no? Entonces, además celebro las licencias. Yo le iba justamente a preguntar sobre ello. Las licencias que recientemente, ya están allí, pero igual ustedes siguen manteniendo. Hay más sanciones, hay más recursos retenidos que son importantes para el desarrollo nacional. Sí, por eso es que hablar de la licencia habla de un desahogo, pero sigues teniendo la sanción. Entonces, eso termina siendo una piedra, un obstáculo para la confianza de la inversión. ¿Por qué es un obstáculo para la confianza de la inversión? Bueno, porque la sanción sigue estando allí. Yo te quito la licencia y la sanción queda en plena vigencia. O sea, esas sanciones están en plena vigencia, lo único que tenemos un permiso para funcionar. Entonces, eso es un obstáculo para la inversión extranjera. ¿Por qué nosotros tenemos que recurrir a la inversión extranjera? Mucha gente lo pregunta y yo se lo digo con claridad porque nosotros en este proceso que vivimos hicimos una pérdida de capitalización. Entonces, hay pocos capitales internos en Venezuela para hacer inversión. Sin embargo, los pocos capitales que hay a lo interno están invirtiendo y están apostando. Pero tienes que modernizarte, tienes que actualizarte a un mundo que se mueve con una rapidez impresionante. Entonces, es un mundo que está montado en nanotecnología, es un mundo que está montado en la IA, o sea, es un mundo que ha avanzado y que nosotros a lo interno, en muchas empresas tienen que hacer muchísimas actualizaciones. Pero son necesarias en las economías, las inversiones, la sociedad con otros capitales para poder avanzar. Sí, claro. Por eso que hablar de inversiones extranjeras como algo negativo, por el contrario, es algo positivo. Primero porque además genera empleo, porque además genera actividades conexas, porque se monta una empresa y alrededor de esa empresa hay un montón de demandas sobre cosas locales, ¿no? Entonces, una empresa que se establece, te fomenta la economía del entorno y la economía en general. Entonces, te genera empleo. Desarrolla además la región, la zona, el territorio. Claro, te desarrolla la zona. Entonces, las inversiones extranjeras son necesarias. Además, ocurren en todos los países del mundo. O sea, claro. Pero trabajan de la mano, hacen alianzas, cooperaciones. Y cada vez las inversiones extranjeras son más por alianzas, ¿no? Las empresas se mueven como juntas para ir a diferentes países o a diferentes regiones y hacer cosas en conjunto, ¿no? Fíjense, también quisiera su visión sobre el tema de cómo estamos nosotros en el marco de estas proyecciones y de este crecimiento en comparación con otros países de la región. ¿Qué lección está dando Venezuela en estos momentos al mundo cuando en medio de las sanciones y el bloqueo apuesta al crecimiento, recibe las inversiones extranjeras para dinamizar sectores además productivos, no solamente el petróleo, sino también, como mencionábamos, hasta hace poco el gas? Venezuela también está apoyando, impulsando la exportación. Una vez que ya se cubre el mercado nacional, también se buscan otros rubros, como mencionábamos el café, para los mercados internacionales. O sea, aquí el apoyo y la dinamización de la economía va en constante evolución, pero ese mensaje que estamos dando al mundo, ¿cómo se percibe a Venezuela en estos momentos? Bueno, efectivamente Venezuela siempre ha sido referencia en el mundo. Y a veces hay gente que cree, pero es que los venezolanos creen que son el centro del mundo. No somos el centro del mundo, pero somos referencia porque nosotros somos un país petrolero. ¿Qué pasa? El petróleo, la primera revolución industrial fueron de las máquinas.
aparecieron las máquinas y las máquinas se movían con la energía del carbón y del vapor de agua. Estas máquinas hacen que nazca la empresa y, bueno, nada, ocurre la revolución industrial. Un siglo, 2 siglos después, ocurre la segunda revolución industrial y esa segunda revolución industrial estuvo asociada a los temas energéticos. Entonces, aparece no solo la energía eléctrica, ¿okay?, sino que aparece el petróleo como un aceite mucho más eficiente que el aceite de ballena que se utilizaba en ese momento. Entonces, el petróleo en su momento nace en Pensilvania, perfora, aparece un aceite negro y bueno, por supuesto la noticia rueda en todos los periódicos porque bueno, lo único que había eran los periódicos, ¿no? Y la noticia rueda por el mundo entero y se habla de las bondades que tenían ese aceite negro en sus capacidades energéticas. 20 años después, eso fue en 1852, 20 años después, 1872, ese mismo aceite negro sale en Venezuela. Entonces, Venezuela forma parte de lo que llamamos la segunda revolución industrial, porque nosotros somos el segundo país que encuentra petróleo. Entonces, el petróleo fue tan importante para el desarrollo industrial. Y sigue siendo tan importante para el mundo. Para el mundo, que por supuesto Venezuela, además que Venezuela construyó una historia petrolera en el mundo. Entonces, por eso es que Venezuela siempre ha sido parte de la discusión. Y referencia también se puede decir. Así es, tal cual, esa es la palabra, referencia. Entonces, por supuesto nosotros estamos dando una lección, primero una lección de recuperación, una lección de un país que conoce sus virtudes y conoce a ciencia cierta sus capacidades. Y un país que no se deja golpear por las circunstancias, sino un país que además crece con solidaridad, pero crece además con una visión clara. Y eso es lo que está pasando en América Latina. En América Latina hay países, bueno, todos los países del mundo, yo siempre he creído que son extraordinarios. Cada país tiene cosas maravillosas. Y realidades distintas Y también. realidades distintas. Entonces, nosotros, por supuesto, los países que tienen el Producto Interno Bruto más alto en América Latina son México, Brasil y Argentina. Ahora, pues Colombia también, de alguna manera, Perú tiene una producción altísima ya hace más de 10, 12, 15 años. Chile logró transformar su economía del cobre a la agroindustria. Entonces, y Venezuela, de alguna manera, petrolero, pero siempre Venezuela ha producido y siempre ha habido un intercambio sano entre todos los países de América Latina y con nosotros. Entonces, incorporarnos ya con algunas licencias que nos permiten al mercado internacional, bueno, nos permite con nuestros hermanos de América, bueno, nada, pues volver al punto que siempre hemos sido. De pues. América y del mundo, me atrevo yo a decir, Así entendiendo que hay es. relaciones con India, con Qatar, con otras naciones que no están geográficamente tan cerca, pero que están allí y forman parte también de ese intercambio que hemos venido desarrollando en los últimos años. Vamos a una pausa y al regreso continuamos un poco más analizando estos temas económicos y tributarios con la profesora Ana María Alves. No se despeguen de nuestra sintonía. Gracias por continuar con nosotros acá en los estudios. Sigue la profesora Ana María Alves, economista, que nos está ayudando a entender no solamente el impacto de la simplificación de los trámites tributarios anunciados por el Ejecutivo Nacional, de qué manera van a impactar en la economía de nuestro país, sobre todo también en los comercios, en los emprendedores, y también hablábamos sobre las expectativas de crecimiento de la economía, cómo se encuentra la economía venezolana en estos momentos, tomando en cuenta esos acuerdos que se han suscrito recientemente en materia petrolera, gasífera, cómo se ha ampliado la oferta de exportación de productos venezolanos que llegan a los mercados internacionales y de qué manera favorece todo esto al venezolano, de qué manera lo va a impactar en esa actividad diaria, en la economía, en las finanzas del pueblo venezolano. Nos comentaba, bueno, que estos procesos son largos, quizás en el mediano, largo plazo se puedan ver esas mejoras, el venezolano común pueda sentir esas mejoras, profesora, pero hablamos también de ese mensaje, esa lección que se le está dando al mundo de Venezuela llegar a los mercados internacionales.
nacionales, que son muy variados. No solamente están acá en Sudamérica, sino también en Asia, en Europa. Hasta allá llegan los productos con sellos venezolanos y que, bueno, dejan muy bien parado a nuestro país. Eso también forma parte de las medidas que se anuncian para mejorar la economía, para diversificar y ampliar la economía. Sí, bueno, efectivamente, siempre, mira, hay dos males en la economía. Estos dos males son la inflación y el desempleo. Todas las políticas económicas, fiscales, monetarias, van dirigidas de alguna manera a contrarrestar ambos males. En todas las economías se presentan algunos de estos males, en porcentajes más altos, en porcentajes más pequeños. Entonces, los dos grandes males de la economía son inflación y desempleo. Entonces, tú generas las políticas para poder contrarrestarlo. ¿Qué ocurre? Que lo que tú necesitas o el piso para poder desarrollar las políticas para contrarrestar inflación y desempleo es la producción, la demanda agregada, son las cuentas nacionales, es la producción. Entonces, cuando tú tienes una producción que ha disminuido tanto, producto de las sanciones, sí, producto de la caída del petróleo internacionalmente, sí, producto de otras condiciones y circunstancias, sí. De lo que nos ha ocurrido este año, por ejemplo. Así es. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? De hecho, la pandemia fue una situación, además, que no solo en el caso de Venezuela, hubo países que la caída en el Producto Interno Bruto fue altísimo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay países que, como nuestra vocación y nuestro corazón es petrolero, hay países que su vocación de producción es turística. Entonces, imagínate cómo pasaron en el año de la pandemia, ¿no? Por eso que fueron países que resguardaron poco a la gente en sus casas, porque precisamente son turísticos. Entonces, bueno, nada, pues tú tenías que afrontar la pandemia para poder tener una caída del Producto Interno Bruto más suave, o sea, no una caída tan alta. Entonces, nosotros desde el año 2021 venimos recuperando. La economía es un ciclo económico. La teoría del ciclo económico, además, es del siglo XIX. O sea, estamos hablando de que eso se ha explicado, las economías van creciendo, las economías después tienen un nivel de enfriamiento y luego las economías vuelven a crecer. Entonces, las políticas económicas que se enmarcan dentro de este marco del ciclo económico van dirigidas a contrarrestar la inflación o el desempleo. En el caso de Venezuela, nosotros efectivamente siempre tuvimos empleo. Lo que pasa es que el empleo nuestro, alguno formal y alguno informal. Eso es lo que nos diferencia de alguna manera. Exactamente. Entonces, por eso es que el tema de la creación de las empresas, los emprendimientos, la formalidad de estas empresas o de estos emprendimientos son los que permiten que ese empleo informal se vaya transformando en un empleo formal. Ahora, profesora, para esas personas que nos están viendo y que pueden ser además jóvenes, ¿no?, que están naciendo con sus emprendimientos, con esas ideas innovadoras, y que están viendo este programa y dicen, oye, sí, si va a ser quizás más fácil, voy a formalizar entonces mi emprendimiento, ¿qué le diría a usted? Que confíe, que lo haga. Sí, bueno, primero que yo en lo personal siempre he apostado a los jóvenes, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, porque además tengo 30 años en una universidad. Entonces, cuando tú tienes 30 años en una universidad, conociste a los muchachos de antes, a los muchachos de ahora. Entonces, hay una apuesta a que los muchachos se formen. Porque también siento que el tema del conocimiento ha quedado en segundo plano con respecto al tema de la creación de ingresos. Sobre todo ahí me detengo con usted, para el nicho de jóvenes de una generación de en adelante. En este caso, nuestra generación, entiendo que estudió mucho, luchó por muchas cosas en su momento. Y hay otra generación, puedo decirlo porque tengo un muchacho de 18 años, aunque no lo parezca, que él justamente sí se motiva a estudiar, en este caso porque también es como una demanda de casa, pero también está interesado en el tema económico y qué hacer para aportar a la casa. Entonces, allí nos podemos poner en ese debate. ¿Qué diferencia una generación de otra? Claro, yo también tengo uno de 18, pero la diferencia entre tú y yo es muy alta. Gracias. Entonces, fíjate qué ocurre. Mira, por eso te decía, hay que invertir en que los muchachos estudien y se formen. Porque el conocimiento va a ser la palanca para alcanzar cosas con éxito.
A veces hay muchachos que no van a estar interesados en una carrera de 5 años. No, hay muchachos que no están, o sea, los gustos y las preferencias no pueden ser impuestas en una sociedad y mucho menos en ningún área, ¿no? Pero efectivamente hay que decirle a los muchachos, mira, a ti te gusta la química, bueno, hay la oportunidad de que tú estudies técnicamente esto en cursos de formación o en programas de formación cortos de 3 años. ¿Por qué? Porque en las empresas de pintura tú necesitas técnicos en química. Está el ingeniero químico, pero necesitas técnicos en química. Y lo hablo de la pintura porque además que ha surgido muchísimas empresas formales de pintura, pero también han surgido un montón de empresas que están construyendo una especie de una pintura que es una cera colorante. Hay innovación en el ramo. Y justamente los chamos de esta nueva generación debe adaptarse a esas nuevas tecnologías y bueno, es allí donde viene la corriente de los jóvenes emprendedores y que se le están dando las facilidades y los procesos para poder sumarse o sumar su granito de arena a esta diversificación de la economía, que es lo que estamos hablando. Prepararse ahorita para también sumarse a ello. Es así, es así. Entonces, tú empiezas a ver muchachos que empiezan a crear un montón de cosas y entonces tú dices, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena en que nosotros logremos que nuestra juventud se forme desde el punto de vista formal y que encuentren oportunidades para desarrollarse económicamente con sus gustos y sus preferencias, pero que puedan... ¿sabes? Yo siento ahora que esos trabajos, esos empleos, 8 horas en una oficina, cada vez son menos atractivos para la gente joven. Sí. Cada vez menos atractivos. Entonces la gente quiere estos trabajos a distancia, la gente quiere el teletrabajo. O la valoración real del empleo. O la valoración real del empleo, ¿no? Sí, es así, o sea, pero es una generación que pareciera que no está dispuesta a sacrificar 8 horas en una oficina y que no es un sacrificio. Porque es muy práctica la generación de ahorita, es muy práctica y quiere ver resultados rápidos, entonces estudiar una carrera formal de 3 años y que tú después, luego de esos 3 años, puedas ver tu aporte a la economía del país, puedas ver tu aporte a tu economía personal, generes una finanza, pues ahorita es el marco propicio porque justamente hablamos y volvemos a caer en el tema de la simplificación de trámites, las facilidades para los emprendedores, las normas, reglas claras con ese marco jurídico que también debe facilitar. Y además también recordemos que el gobierno le ha dado impulso a los emprendimientos de nuestro país en todas las actividades. Sí, sí, y bueno, y es lo que yo les decía, lo que estábamos conversando, hay una armonización de todas las políticas y todas las decisiones que se están tomando. Entonces estamos hablando de petróleo, estamos hablando de acero, pero también estamos hablando de la simplificación de trámites, estamos hablando de las medidas desde el punto de vista financiero, cada vez la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial va disminuyendo. Entonces eso no es una casualidad, eso es una política trabajada desde Banco Central. Entonces todo va apuntando efectivamente a que nosotros estemos recuperando primero el Producto Interno Bruto, que ya venimos 21 trimestres desde el año 2021 subiendo e incrementando el Producto Interno Bruto, pero consolidando ese incremento como una tendencia que ya efectivamente es una tendencia de crecimiento y recuperando algunos espacios que se deterioraron y algunos espacios que se perdieron. Y por supuesto asumir los retos de la nueva economía a través de la tecnología, a través de la creatividad de los muchachos, a través de una educación que se vuelve dinámica porque a juro y porque sí sale y se convierte en una dinámica. Y las nuevas generaciones así lo exigen, profesora. Vamos a hacer una pausa y nos quedan unos minutos más con usted para regresar y de alguna manera allí resumir todo lo que hemos venido conversando. Ya venimos. Continuamos con ustedes en Venezolana de Televisión. Profesora, un poco ya resumiendo todo lo que hemos venido conversando. Empezamos con el tema de la reforma del sistema tributario, que ha sido una necesidad debatida en el Consejo Nacional de Economía por todos los sectores involucrados y necesitados de hacer esa renovación y revisión. Y queremos un poco
no queremos que se vaya de este espacio sin antes hablar de lo que es el tema de la economía digital. Ya estamos allí, a ese paso, al adaptarnos, al sumarnos con quizás algunas restricciones o algunos temores que pudiésemos tener, algunos de nosotros, con el uso de la tecnología, pero ya está allí. Y que debemos destacar la importancia que le ha dado el Estado a través de una vicepresidencia de Economía Digital para impulsar todos estos proyectos de que estamos conversando y también impulsar a esa nueva generación a la economía digital. Bueno, sí, efectivamente, pero primero ha sido un placer compartir este espacio aquí con ustedes. Esto ha sido de verdad muy bueno, ¿no? Gracias. Entonces, mira, ¿qué pasa? La economía es transversal. La economía atraviesa todas las actividades y a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, porque la economía es la ciencia que estudia la relación entre fines múltiples y recursos escasos. Entonces, todos nos encontramos en la situación del estudio de ver cómo hacemos para que los recursos nos permitan alcanzar los fines que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la economía digital? Bueno, sí, nos fuimos incorporando lento, tímidamente. Pandemia nos empujó. Esa es la palabra, tímidamente. Sí, tímidamente, nos fuimos como asomando. Pandemia nos empujó. Pandemia nos empujó y hay una frase que muy popular, pues, que dice que, bueno, después de que tú transitas por un camino, tú no regresas atrás. Entonces, la gente se acostumbró en pandemia a recibir delivery. Y ahora la gente quiere el delivery aunque pueda salir a la esquina de su casa. Es más fácil. Entonces, las compras digitales ha permitido el desarrollo de toda una economía detrás de estas compras digitales, ¿no? Hay otra área de esa economía que está asociada inclusive al arte, que es arte digital. El mundo del arte digital, el mundo de foros digitales, cursos y estudios. Y entonces es toda una dinámica en torno a la economía digital que está allí encaminada. Exactamente, muchas universidades, sus cursos ya son online, son digitales. Los artistas presentan exposiciones a través de páginas y e-commerce digitales. Entonces, sí, efectivamente nosotros entramos tímidamente, pero en Venezuela pues tenemos toda una gama. Es más, hay empresas que solo venden digitalmente. O sea, hay empresas que no tienen abierta empresa al público, sino a través de las redes sociales. Bueno, y justamente hablando de redes sociales, profesora, vamos a hacer un paréntesis acá para comentar una publicación que ha hecho la presidenta Delcy Rodríguez en su canal de Telegram. Dice lo siguiente: hoy celebramos el acto de reconocimiento a la excelencia académica en educación media, donde 439 jóvenes graduandos provenientes de todos los estados del país reciben el mérito estudiantil Antonio José de Sucre. Son jóvenes que con disciplina, dedicación y perseverancia demostraron que el esfuerzo siempre encuentra su recompensa. Este reconocimiento también abraza a sus familiares y docentes, quienes acompañaron cada paso de este camino y fueron parte fundamental de cada logro. 439 historias de esfuerzo, 439 motivos para sentir orgullo y 439 razones para seguir creyendo en el futuro de Venezuela. Venezuela renace en sus jóvenes, en sus sueños y en la educación que los prepara para construir el país del mañana. Esta publicación de la presidenta Delcy Rodríguez le acompaña un video que a continuación compartimos. Un abrazo para ustedes que hoy se gradúan con la excelencia máxima que puede tener un estudiante. Antes justamente de elegir qué carrera van a cursar, que marcará el resto de sus vidas. Fíjense, el 52% de estos promedios que se están graduando hoy vienen de escuelas públicas y el 48% de escuelas privadas. Es el esfuerzo conjunto de un país en la educación. Y nosotros tenemos, como lo dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar, concebir la educación como la grandeza futura. Y la educación que se le da a nuestros jóvenes, cuya matrícula ya hoy asciende a más de 6.900.000 estudiantes en todo el país, debe ser el impulsor principal de la gran Venezuela que queremos construir,
de la Venezuela que renace, al frente debe estar la educación de nuestros jóvenes para poder garantizar el futuro. Es entender que este momento que nos presenta la vida es determinante para el futuro del país. Y por eso yo quise venir acá a reconocerlos, a premiarlos, a felicitarlos por el gran esfuerzo que ustedes hicieron durante todo su bachillerato que los llevó a estar hoy mostrando ese 20. Así que, queridos y queridas jóvenes que hoy se gradúan, además de los 360.000 bachilleres que salen ya a cursar rumbo en universidades, carreras técnicas, quiero felicitarlos a todos. Quiero felicitar a los más de 10.000 estudiantes que se graduaron con 19 puntos. También nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, porque aquí está el esfuerzo de la familia venezolana. Y yo concibo aquí, en este entorno, la familia venezolana son los estudiantes, los maestros y los padres. Bueno, que viva la familia venezolana por siempre. Venezuela renace en sus jóvenes es parte entonces de la publicación que hace la presidenta Delcy Rodríguez a través de su canal en Telegram, y Venezuela renace en las familias, la reivindicación a esas madres, padres, abuelos y abuelas que suman y que acompañaron y seguirán acompañando además, profesora, a estos jóvenes para que pasen de allí de la educación universitaria, de la educación media a la educación universitaria, y usted será una de las que la reciban. Gracias además por acompañarnos en este espacio. Gracias, profesora Muchísimas Ana María gracias. Alves, por estar con nosotros. A ustedes gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan con la programación de Venezolana de Televisión. Feliz noche.